Buenas tardes. María Daniela Beltrán, Wilder Rodríguez, Nicolás Páez, Laura Valentina Jiménez y Luis Carlos Ramírez les acompañaremos los próximos 10 minutos por un recorrido en el caso del condado de Orange, que hemos denominado consecuencias de una deficiente gestión integral del riesgo. Principios de los 90 y necesitamos ver cuál era la situación política, social y económica bajo la que este caso se desarrolló, en el que el Fondo de Valores del Condado de Orange quebró con recursos de los contribuyentes. Analizaremos cuáles eran los riesgos presentes y de qué manera se materializaron. Y cuál fue el impacto de estos una vez que fueron materializados, así como el aprendizaje de los organismos reguladores que se reflejó en las nuevas disposiciones después de este evento. Para cerrar con una oferta de conclusiones respecto de este caso. Orange es un condado en el sur de California, un condado rico que tenía un fondo manejado por su tesorero, Robert Citron, de cerca de 7.600 millones de dólares, con recursos de los contribuyentes, tanto del municipio, del condado, como de ciudades aledañas, pero en general todos recursos públicos. Nicolás, por favor, ¿cuál era el contexto? Gracias, Luis. Dentro del contexto del caso, hemos resaltado cuatro puntos principales. El primero está relacionado y es que reportó una pérdida de 1.600 millones en una cartera de inversión neta de 7.000 millones de dólares, que por apalancamiento alcanzó una exposición de aproximadamente 20.000 millones de dólares. Como segundo punto importante del contexto es que para finales de 1993, las presiones inflacionarias hicieron que el mercado empezara a descontar una posible alza en los tipos de interés por parte de la Fed, lo que efectivamente ocurrió en febrero del 94, tratando de evitar que la economía se sobre recalentara. Por 10 meses, la Fed elevó las tasas de interés 6 veces, lo que provocó que el rendimiento de los bonos del Tesoro a un año aumentaran del 3,5% al 7,1%, cerca de 360 puntos básicos. Como resultado de ello, la cartera muy expuesta al riesgo de tasa de interés del condado pues comenzó a deteriorarse. Como tercer punto, tenemos que el sistema político que regía en el condado de Orange carecía de un sistema de control hacia cada una de sus partes, lo cual daba como resultado un exceso de confianza y de malentendidos. Dicha presión en parte tenía origen en una proposición 13, una ley aprobada en 1978 que impidió aumentos de impuestos a la propiedad predial, y casi 2/3 de la población votó por no aumentar por dicho impuesto en más de 1% a menos que la propiedad se vendiera. Como cuarto y último punto, es que es la bancarrota municipal más grande de Estados Unidos, dado que Citron insiste en mantener estrategias orientadas a la disminución en los spreads y en las tasas de interés, es decir, financiarse en el corto plazo para invertir en el largo plazo. Esta apuesta al final pues resulta desastrosamente errónea y lo convierte en la bancarrota municipal más grande de la historia de Estados Unidos. Te cedo la palabra a Daniela para proceder con el análisis de los riesgos. Con esta matriz de riesgo colorimétrica vamos a evaluar los riesgos de mayor impacto y mayor probabilidad, el de menor incidencia. De esta forma encontramos que, bueno, la nula gestión para mitigar los riesgos fue la razón principal de la quiebra del portafolio derivado de un claro riesgo operacional. Evidenciamos que el condado pues no contaba con una estructura gubernamental, un comité de inversión, un director financiero que realmente pudiese identificar o establecer controles o monitorear de alguna forma periódica la gestión, el apalancamiento, los resultados del portafolio. La única entidad que analizaba estos resultados eran los miembros de la Junta del Condado y que ellos no contaban con el conocimiento, estudios necesarios para cuestionar cualquier decisión que tomara Citron. En términos generales, pues esta falta de seguimiento y supervisión permitió que el equipo de tesorería aprovechara ciertos huecos en las leyes, claramente basado en motivaciones políticas derivados del bajo nivel de cobro de impuestos durante casi 3 años. Por otro lado, identificamos un riesgo de mercado inherente. El portafolio se vio afectado por dos principales variables: uno, la tasa de interés, y dos, el apalancamiento. Es importante recalcar el contexto económico en el que inició el gestor de portafolio a realizar estas inversiones. En ese momento, las tasas de interés se encontraban bajas, lo que le permitía tener una estrategia de inversión conocida como carry trade, en la que solicitaba recursos de tasas de interés
bajas para luego invertirlas en instrumentos financieros de mediano plazo. La segunda variable, que es el apalancamiento, le permitía tener unas mayores ganancias debido a que cuantificaba esos movimientos de mercado en mayor magnitud. En el momento en el que el contexto social y económico se vio afectado, porque las tasas de interés empezaron a subir progresivamente, el precio de estos títulos, si lo comparábamos con el valor en libros en el que se compraron, empezó a bajar considerablemente. Eso fue uno de los factores que llevó a la quiebra del portafolio. Al estar tan apalancados y al contar con un apalancamiento tan grande, hacía que ese valor fuera afectado más rápidamente. Esto que llevó a que el portafolio tuviera un riesgo de liquidez debido a que se limitó esa capacidad de responder por sus obligaciones de corto plazo, y cuando sus títulos fueron a venderse a precio de mercado, esos títulos, pues como se mencionó anteriormente, ya tenían un precio y un valor inferior al que fueron comprados, generando unas altas pérdidas para el portafolio. Es importante resaltar que respecto al riesgo de crédito, varios de los títulos se encontraban respaldados con una garantía colateral debido a que eran títulos gubernamentales. Esto hacía que su probabilidad de default fuera bastante baja. Y por último, aunque no consideramos que sea un riesgo material, teniendo en cuenta la histórica buena gestión del portafolio por parte de Citron, sí se derivó un potencial riesgo reputacional sobre la percepción favorable y, bueno, la imagen de los miembros de la Junta del Condado. Después de este análisis general de los riesgos, le damos el paso a Wilder, que nos va a contar un poco de la pérdida del portafolio. Vale. Ahora, posterior al análisis cualitativo de los riesgos que afectaron el rendimiento del portafolio, toma relevancia cuantificar el impacto de la conjunción de estos riesgos en el valor del mismo. A diciembre de 1994, el portafolio presentaba un valor en libros de cerca de 20.500 millones de dólares, concentrado principalmente en notas estructuradas y títulos de renta fija, con más del 90% de participación. Una vez la estrategia de inversión planteada por Citron se vio comprometida a causa de las constantes alzas de las tasas de interés por parte de la Fed y de la concentración del portafolio, se anuncia una pérdida no realizada del portafolio a valor de mercado de 1.430 millones de dólares. Y posterior a la declaración en bancarrota del condado y cierre de sus respectivas posiciones, la pérdida realizada del portafolio alcanzó los 1.600 millones. Las notas estructuradas fueron las que presentaron un mayor nivel de pérdida, rondando el 10.38% de disminución en su valor de mercado en comparación a su valor en libros, seguidos de los títulos de renta fija con una disminución de menos 6.96%, dando así como resultado una pérdida del menos 21.74% del valor neto del portafolio. Ahora, como resultado del deficiente control de riesgos que se evidenció en el manejo del portafolio que mantenía el condado de Orange, se implementaron una serie de reformas y disposiciones con el fin de tener mayor control y transparencia. A su vez, se priorizó la inversión en activos altamente líquidos con bajos niveles de riesgo, se limitó el nivel de apalancamiento que se podía adoptar por parte del portafolio, y por último, las posiciones en activos con alto grado de complejidad, como derivados o notas estructuradas, se vieron limitadas. Posterior análisis cuantitativo y cualitativo del portafolio y de los riesgos que fueron abordados previamente, Luis Carlos desarrollará una serie de consideraciones finales acerca del caso. Este es el caso de un tesorero que pudo hacer lo que quiso sin ningún control ni vigilancia de ninguna clase, ni comités ni indicadores, que montó un portafolio con una alta concentración y un sobreapalancado, además, con una alta exposición al riesgo de tasa de interés que se le materializó, concluyendo con un riesgo de liquidez que cerró el fondo. De allí la importancia de gestionar los riesgos y de manera integral, con una visión holística que permita verlos vertical y horizontalmente, porque los riesgos son dinámicos, no son estáticos. No basta agregarlos, sino que hay que tener en consideración todas las variables. Diversificar es la mejor manera de mejorar el riesgo, de que el perfil de riesgo se haga mejor. No obstante, el riesgo es rentabilidad.
Se trata de identificarlo, controlarlo y monitorearlo. La invitación es a no entrar en una posición si no se tiene una estrategia de salida y no operar en activos que no se conocen. Muchas gracias.